Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Espero que hayan disfrutado la semana de conferencia. Fue muy hermosa. Hubo muchas cosas lindas que nos ayudaron a nosotros espiritualmente y a saber que estamos en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es el reino de Dios establecido en la tierra por última vez. Y continuamos con el libro de Mormón. Esta semana veremos los libros de Nos, Jarón, Omni y la palabra de Mormón. El libro de Nos demuestra el poder de la expiación de Jesucristo. No luchó ante Dios en potente oración antes de recibir la remisión de sus pecados. Luego pidió el bienestar de los nefitas y la manita y pasó todos sus días predicando para lograr la salvación de ellos. También veremos otras informaciones y otras cosas que tal vez nos sirvan a nosotros para poder entender mejor todos estos libros y por qué están ahí. Tenemos que recordar que los registros que llevaban los nefitas se hallaban en las planchas menores y mayores de Nefi. Las planchas mayores principalmente contenían la historia secular del pueblo y las menores incluían la historia sagrada. Los libros desde Mosía hasta el cuarto Nefi forman una versión abreviada que hizo Mormón de las planchas mayores. Debemos recordar que bajo inspiración y guía del Espíritu Santo, Mormón recopiló e hizo un compendio de estos libros. Él sintió por el poder del Espíritu Santo qué era lo que debía incluir y qué es lo que debía hacer, cómo hacer. Eh, y nosotros también, por medio de la inspiración y la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos saber el por qué fueron incluidos estos libros. Sabemos que el libro de Enos es muy pequeño, también el libro de Jarón, el libro de Omni. eh, Estos libros son muy pequeños. ¿Por qué el Señor lo inspiró a Mormón a hacer un compendio de todos estos libros, que nosotros ahora lo tenemos? ¿Por qué era necesario? Debemos preguntarnos cada vez que leamos las Escrituras. Y vamos a ver algunos puntos que tal vez, seguro que hay mucho más. Ustedes mismos pueden encontrarlo. Si oran para saber, pueden saber más. Pero vamos a tocar algunos puntos nomás de esto. Y vamos a pasar directamente al, a, a leer el libro de Nos. Y vamos a leer algunos versículos solamente y tengo algo para compartir de lo que nuestros líderes nos dejaron acerca de estos versículos. En el del versículo 1 al 2 dice, He aquí, aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo. Aquí está hablando de Jacob. Eh, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Aquí él no está muy agradecido de que inspiró a su padre Jacob y lo llevó en las amonestaciones del Señor. Y él sabía que su papá era un hombre justo. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mi pecado. Primeramente, nosotros necesitamos recordar, ver en estos versículos que por qué Enos escribió esto. Dado que las planchas eran de metales, estaban escaseando, ellos estaban completamente en guerra con los lamanitas. ¿Por qué él quiso incluir esto? ¿Por qué quería que nosotros supiéramos esto, ¿no? Uno, de que él salió, dice.
fue en el versículo 3 dice, He aquí salí a cazar bestia en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. O sea que él, la intención de él salió a buscar alimento para su familia y empezó a meditar. Muchas veces nosotros nos encontramos en la misma manera, de que estamos haciendo algo y empezamos a meditar, a pensar palabras o escrituras. Especialmente aquí habla de su papá, que, que frecuentemente había oído a su padre. Y esto es un ejemplo para nosotros como padres. Frecuentemente nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos. Frecuentemente tenemos que hablarle del Evangelio, hablarle de Jesucristo, darle nuestro testimonio a ellos, porque no sabemos, en algún momento de su vida, ellos se van a encontrar tal vez pensando en lo que mi papá nos hablaba constantemente, de lo que nuestros padres estaban compartiendo con nosotros. Y tal vez se llega a un momento en su vida en que diga, yo también quiero saber cómo mi padre sabía. Yo también deseo conocer lo que mi padre conocía. ¿Qué es esto del testimonio que mi papá compartió tantas veces conmigo? Y lo lleva a ello, a meditar, a saber y a buscar por sí mismo la verdad. Porque en cualquier momento de nuestra vida, nosotros necesitamos dejar que nuestros hijos vivan con su propia luz. No pueden vivir con la luz de los demás. Ellos deben tener su propio testimonio. Y tengo aquí de lo que habla acerca del, de esta oración. Esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de Mormón, el Manual del Alumno. Dice, Enos no luchó con Dios. Lo que dice el registro es que Enos luchó ante Dios en oración. Este tipo de lucha es la batalla por encontrar y expresar los verdaderos deseos de uno bajo la inspiración del Espíritu Santo. Orar de esta manera exige que la persona elimine las repeticiones vanas, trilladas o poco sinceras, y que vuelque en palabra los deseos más profundos de su corazón, de modo que cada frase se convierta en una expresión de anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese tipo de oraciones cuenta con la ayuda y guía del Espíritu Santo, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Romanos 8, versículo 26. Esto que dice Enos, que luchó en el versículo, eh, a ver, eh, en el versículo 4 dice, y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor. Y clamé a él con potente oración, súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Em, Esto es lo que él anhelaba, ¿no? Esto es lo que él deseaba en su corazón. Saber lo que su padre había dicho era verdadero. Saber si eso era verdad. Saber si, como ahora, nuestros hijos necesitan saber ellos por sí mismos los testimonios que nosotros hemos compartido con ellos, que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith fue el profeta de la restauración, que el profeta actual, el Elder Oaks, en estos momentos,
es el profeta escogido por Dios en este momento, en este tiempo. Ellos necesitan saber por sí mismos esta verdad y lo pueden motivar. Esta lucha que habla Enos, nosotros lo podemos entender como que él estaba luchando con su propio hombre natural y ante Dios. Él estaba luchando para que Dios pueda escucharlo a él. Dios pueda prestarle más atención a él. Y lo llevó todo el día orando hasta que llegó la noche. Y esto es lo que a veces nosotros, en nuestros deseos de querer saber más, estamos orando continuamente y aprendiendo continuamente. Y nuestros hijos deben, yo a veces he hablado con mis hijos y ellos dicen, es que Dios no me responde, Dios no me hace saber esas cosas. Debemos enseñarles a ellos que deben continuar orando, deben esforzarse, porque a veces Dios no nos hace saber en ese momento. Debemos nosotros crecer en fe para poder llegar hasta los cielos. De esa forma Dios puede ver nuestros corazones, ver la intención nuestra, el por qué queremos saber estas cosas. Dios necesita saber el por qué. De esta forma Él puede nosotros mostrarnos todo lo que Él tiene. Pero Él sabe en nuestro corazón si nosotros queremos saber estas cosas solamente por un vano interés, solamente por curiosidad, o estamos dispuestos, si Dios nos muestra y se revela a nosotros, si nosotros estamos dispuestos a obedecer los mandamientos, a seguirlo a Él, no importa lo que pase, estamos dispuestos a sacrificarnos todo nuestro tiempo, todo nuestro talento a la obra de Dios. He allí cuando Dios se revela a nosotros, cuando estamos dispuestos a recibir un testimonio y qué hacer con él. ¿Qué vamos a hacer con este testimonio? Dios nos revelará todo si Él sabe que nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros talentos, todo para la obra de Dios en la tierra. Entonces vamos a continuar leyendo. Vamos a leer versículos 5 y 6. Y dice, y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto, mi culpa fue expurgada. Cuando nosotros sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios es el que nos está tocando nuestro corazón, nosotros sabemos por sí mismos de que eso es la verdad. Dios no nos puede mentir. Sabemos que Dios no puede mentir. O sea que cuando es de Dios, sabemos que estas cosas se van a cumplir y van a ser lo que nosotros estamos pidiéndole o buscando en oración a Dios. Y él sabía esto, porque esto fue lo primero que él hizo. Pidió perdón por sus pecados y recibió el perdón de sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en esto? Que Dios está dispuesto a escuchar a todos sus hijos, que con un sincero corazón quieren saber y buscar el perdón de sus pecados. Esto y Dios nos hace saber de que Él está dispuesto de ayudarnos a nosotros a recibir el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué haremos nosotros con esto cuando hemos recibido la remisión de nuestros pecados, cuando la expiación de Jesucristo comienza a actuar en nosotros? ¿Qué haremos con esto? Y aquí es lo que nos enseña Él, qué es lo que Él hizo con esto, cuando recibió la remisión de sus pecados. Él comenzó eh, a, a pedir por los demás, a anhelar el bienestar de sus hermanos. En el versículo 9 dice, ahora bien,
Sucedió que cuando hube oído estas palabras empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma de Dios por ello. Cuando nosotros empezamos a recibir el perdón de nuestros pecados, queremos que los demás también sientan el amor de Dios. Queremos saber, también queremos que los demás sientan lo que nosotros estamos sintiendo y empezamos a anhelar el bienestar de nuestro prójimo. Y esto es lo que sucedió con Enos. Esta es la manera, la clave en que ustedes pueden saber si sus pecados han sido perdonados, si la expiación de Jesucristo ha llegado a ustedes, cuando empiezan el, a sentir el deseo de que los demás tengan estos mismos sentimientos, empiezan a pedir por el bienestar de los demás. También hay otra cosa que él hace después de esto, ¿no? Y el Señor le contesta ahí en el versículo 10, dice, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. O sea que eso depende de la gente. Si la gente está dispuesta a guardar los mandamientos, el Señor lo va a visitar, le va a hacer saber la verdad de todas las cosas. Y en el versículo 11, después que él recibe esta revelación, empieza a pedir por los hermanos los lamanitas. Y le dice, y después que me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor, por tu fe te concederé conforme a tus deseos. El Señor le hace saber, en el versículo 12, de acuerdo a la fe que él tenía, le va a conceder esto, ¿no? Que los lamanitas en el futuro puedan recibir todo el evangelio y puedan ser conducidos a la salvación. Y para esto vamos a leer el versículo 13. Y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuere por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Y, y en el versículo 15 dice, por tanto, sabiendo que yo, el Señor, Dios, podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues él me había dicho, cualquier cosa que pidas con fe, en el versículo 15 dice, cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y él sabía esto que el Señor le había prometido. En el versículo 20 describe a los namanitas. Dice, y testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar los lamanitas a la verdadera fe en Dios, pero nuestros esfuerzos fueron en vano, pues su odio era implacable, y se dejaron llevar de su mala naturaleza, por lo que se hicieron salvajes y feroces, y una gente sanguinaria, llena de idolatría e inmundicia, alimentándose de animales de rapiña, viviendo en tiendas y andando errante por el desierto, con una faja corta de piel alrededor de los lomos, y con la cabeza afeitada, y su destreza se hallaba en el arco, en la cimitarra, en el hacha, y muchos de ellos no comían más carne, y muchos de ellos no comían más que carne cruda, y de continuo trataban de destruir. Es muy triste la forma en que él describe de cómo vivían los lamanitas, pero así era. Allí estaban viviendo de esa forma. Y esto es porque ellos habían perdido la verdad, habían perdido el Espíritu Santo. Entonces en el libro de Enós, del versículo 1 al 18, es Enós reflexiona en su conversión. También del 19 al 24, las condiciones de los nefitas
ilnamanitas. Y del versículo 25-27 Enos se despide. Entonces vamos a ver, voy a leer el versículo 22 y 23. Dice, esto es lo que también aprendemos del libro de Enos. Cuando nosotros recibimos la remisión de nuestro pecado, empezamos a desear el bienestar de nuestros prójimos. Queremos que ellos también reciban esta bendición. Y después de eso empezamos a predicar el Evangelio. Queremos que los demás reciban el Evangelio de Jesucristo. De esta forma ustedes van a conocer si han sido bendecidos por medio de la expiación de Jesucristo, la remisión de sus pecados, porque van a empezar a sentir el deseo de que los demás también llenen de gozo su corazón y reciban el Evangelio. Van a querer que todos conozcan la verdad. Del versículo 22 al 23 dice, y hubo muchísimos profetas entre nosotros, y la gente era obstinada y dura de entendimiento. Y no había nada salvo un extremado rigor, predicación y profecía de guerras y contienda y destrucción, y recordándoles continuamente la muerte y la duración de la eternidad y los juicios y poder de Dios y todas estas cosas, agitándolos constantemente para mantenerlos en el temor del Señor. Y digo que nada, salvo estas cosas y mucha claridad en el habla, podría evitar que se precipitaran rápidamente a la destrucción, y de esta manera es como escribo acerca de ellos. En estos versículos podemos ver que ellos comenzaron la predicación del Evangelio. Ellos hacían que les recordaba a ellos continuamente acerca de la eternidad, del que nosotros después de esta vida y vamos a vivir eternamente y cómo vamos a vivir eternamente. También los agitaba constantemente a la verdad y le hablaba con mucha claridad. Le hablaba, le decía cómo son realmente las cosas. No andaba con escondida o palabras cortas, sino claramente le decía lo que iba a suceder después de esta vida. Ellos sabían lo que iba a pasar después de esta vida. Tengo aquí lo que el Elder Hells una vez habló acerca de esto. Em, lo puede encontrar en la Leona de enero del 2001. Las escrituras ratifican que el verdadero converso hace mucho más que renunciar a las tentaciones del mundo, pues ama a Dios y a su prójimo, y tanto su mente como su corazón se centran plenamente en el sacrificio expiatorio del Salvador. Desde el momento de sus respectivas conversiones, tanto Enós, Alma Hijo, Pablo y otros se dedicaron incondicionalmente a la obra de llevar a su prójimo y a sí mismo a Dios. Esto es la clave para que nosotros podamos saber por nosotros mismos si la expiación de Jesucristo ha hecho efecto en nosotros, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Em, Vamos a leer el último versículo donde él se despide ya, el versículo 27. Y esto es un versículo muy hermoso, muy tierno. Él habla con tanta dulzura, con tanta ternura. Dice, y pronto iré al lugar de mi reposo, pues es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré
delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Qué bello, qué tierno, qué forma tan dulce de expresarse. Y todo lo que hemos recibido, la remisión de nuestros pecados, todo que hemos sentido el poder del Espíritu purificador en nuestra alma, podemos regocijarnos de la misma manera. Y me regocijaré en Él y estaré delante de Él. Entonces veré su faz con placer. Ah, qué tierno, que me llega, me toca el corazón realmente. Es muy bella la forma que Él tiene de expresarse en este momento. Bien, vamos a pasar al libro de Jarón. En este pequeño capítulo dice, del 1 al 4, Jarón, él se presenta, y del 5 a 15 habla de la condición de los nefitas y lamanitas. Voy a leer el versículo 3. He aquí conviene que se haga mucho entre este pueblo, a causa de la dureza de sus corazones, y la sordera de sus oídos, y la ceguedad de sus mentes, y la dureza de su cerviz. No obstante, Dios es misericordioso en sumo grado con ellos, y hasta ahora no los ha barrido de la superficie de la tierra. Em, Jarón, el hijo de Enos, nos cuenta aquí qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Nefi. Y vamos a ir al versículo 5 y quiero leer algo que dijo el presidente Gordon B. Hinckley. Dice, y ahora bien, he aquí, habían pasado ya 200 años y el pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor. Y no profanaban, ni tampoco blasfemaban. Y las leyes del país eran sumamente estrictas. El presidente Golovic Hinckley nos habla a todos nosotros como miembros de la iglesia. Él dice, no digan palabrotas, no blasfemen, eviten los chistes sucios, aléjense de las conversaciones salpicadas de palabras inmundas y obscenas. Serán más felices si lo evitan, y el ejemplo de ustedes fortalecerá a los demás. Debemos nosotros esforzarnos para no blasfemar, para guardar los mandamientos, para no profanar nuestro cuerpo ni profanar nuestra lengua. Debemos evitar estas bromas, estos chistes que nos causan gracia en el momento, pero debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Si nosotros participamos de estos chistes vulgares, el Espíritu Santo nos dejará solo, se va a alejar, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Aún con nuestros pensamientos negativos, Él se aleja, no puede morar en nosotros. ¿Y cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Presidente pasado, presidente Nelson, nos rogó, nos pidió que nosotros nos esforcemos en nuestras vidas para tener pensamientos celestiales y un corazón puro,
debemos tener la guía del Espíritu Santo. Sin Él no vamos a poder. He aprendido que el Espíritu Santo es la llave de todos nuestros tesoros espirituales. Cuando nosotros lo perdemos al Espíritu Santo, no comenzamos a olvidarnos de todas las cosas espirituales y bellas que hemos pasado. Y llega un momento que ya no los recordamos más. Teniendo la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos recordar todas aquellas experiencias espirituales bellas que hemos tenido al conocer el Evangelio, a sentir el deseo de bautizarnos, a tener el deseo de leer el libro de Mormón, cuando recibimos el testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, cuando hemos sentido el deseo de que debemos salir a una misión o predicar el Evangelio a nuestra familia o amigos, hemos sentido estos gozos. La única forma de poder recordar estos sentimientos tan bellos y tan hermosos es teniendo la guía del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo con nosotros. No hay otra manera y debemos cuidarlos a ellos. Debemos cuidar, perdón, a que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Y vamos a seguir leyendo una parte. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice, y estaban esparcidos sobre gran parte de la superficie de la tierra, y los lamanitas también. Y estos eran mucho, más numerosos que los nefitas, y se deleitaban en el asesinato y bebían la sangre de animales. Sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros, los nefitas, pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fuese. Ellos vivían en este tumultuoso mundo de guerra, de destrucción, de muerte. En el versículo 11. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto por el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida, como si ya se hubiese verificado, y fue de esta manera como les enseñaron. Cuando nosotros tenemos líderes buenos y honestos, líderes que aman al Evangelio, que aman a Jesucristo, nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos va a proteger, que el pueblo se va a esforzar también en guardar las leyes. Vamos ahora a pasar al libro de Omni. En este libro de Omni, em, del 1 al 3 se presenta Omni. Del 4 al 8 se presenta Marón. En el versículo 9 se presenta Chemis, que es hermano de Amarón. Los demás eran hijos de los hijos, hijos, así. Pero en este Chemis es el hermano de Amarón. Luego se presenta en el versículo 10 y 11, se presenta Abinadón. Este es hijo de Chemis. Y se presenta del 12 al 13 a Malequí, que es hijo de Abinadón, y habla del viaje de Mosía. Entonces, vamos a ver solamente el versículo 12. Ustedes lo pueden leer bien ahí estando en su casa o en los lugares donde ustedes leen las escrituras. Este versículo 12
También podemos ver que el Señor eh, aquí habla, dice, em, he aquí yo Amalequí, hijo de Abinadón, he aquí os hablaré algo concerniente a Mosía, que fue hecho rey de la tierra Saraembla. Pues he aquí le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Como vemos, esta es la forma que el Señor trabaja con sus hijos cuando entran en una gran iniquidad. El Señor comienza a sacar lo justo. Así sucedió con Nefi. Lo pueden ver en 1 Nefi capítulo 2, de los versículos 2 al 3. También lo ve en el segundo Nefi capítulo 5, del 5 al 6. El Señor comienza a sacar a los justos y los lleva a lugares mejores. Cuando la tierra ya está lista para ser destruida, comienzan a salir los justos o los que el Señor considera que deben salir de ese lugar. Vamos a pasar al versículo 15 porque aquí habla acerca de otro pueblo, habla de lo que Mosía encontró. En el versículo 15 al 16 dice, he aquí sucedió que Mosía descubrió que la gente de Saraembla había salido de Jerusalén en la época que Sedequía, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Recordemos, cuando Babilonia invadió Jerusalén, llevó al pueblo de Judá, fue llevado cautivo. A Sedequías, el rey le arrancó los ojos, le arrancó ante que él pudiera ver cómo mataban a dos de sus hijos que estaban con él. Luego le arrancó los ojos, porque el rey de Babilonia dijo, lo último que verás, vas a ver a tus dos hijos, cómo nosotros los matamos. Y esto será lo último que vas a ver en toda tu vida. Pudo ver cómo mataban a sus hijos y luego le arrancó los ojos para que recordara en su mente fue lo último que él veía. No sabemos cómo fue, tal vez una de las esposas, porque él tenía varias esposas, también tenía concubinas, eh, tal vez estaba embarazada o tenían un hijo pequeño que pudo escapar. Él escapó y fue y llegó a la parte norte de aquí de las Américas, donde fue llamado Saraemla. En ese momento que Mosía llega, el pueblo se llamaba Saraemla porque el rey se llamaba Saraemla y el pueblo llevaba el nombre del rey. Em, Ahí se encontró con el pueblo de los mulequitas, que le llamaban, que vinieron del joven Mulek. En hebreo significa niño rey o pequeño rey. Entonces la gente sabía que ese niño era un descendiente del rey Sedequías. O sea que llevaba en su sangre el reinado. El nombre o tal vez le llamaban, o ese es el nombre que él tenía, pequeño rey o niño rey. Y él dice en el versículo 16 que viajaron por el desierto y la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosía los encontró y allí habían morado desde aquel tiempo. También pueden encontrarlo en el Amán capítulo 6. Ahí habla un poco más acerca del pueblo de Mulek o los mulequitas. Es, Mosías él llevaba las planchas. Recordemos que los profetas escribían las cosas sagradas y espirituales, y los reyes también llevaban libros de sus reinados. Mosías llevaba escrituras de su reinado. Cuando llegó, él tenía también estas planchas
también tenían el Urim y Tumín, la espada de Labán. Él llegó y ahí y él compartió con toda esta gente las escrituras, él pudo enseñarle el idioma porque dice que no podían entenderle el idioma que hablaban, se había corrompido. Le tuvo que enseñar nuevamente el idioma, le enseñó de las escrituras, le enseñó, y fue ahí que a él le trajeron el versículo 20, vamos a leer del 20 al 22. Y aconteció que en los días de Mosía se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios. Esta piedra dice que relataba la historia de un tal Coreantún y la matanza de su pueblo, y el pueblo de Saraembla descubrió a Coriantún, vivió con ellos por el término de 9 lunas. En 9 lunas se dice que tal vez fueron 9 meses. Y dice en el versículo 22, también relataban algunas palabras acerca de los padres de Coriantum. Y sus primeros padres vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y el rigor del Señor cayó sobre ellos, de acuerdo con sus juicios, que son justos, y sus huesos se hayan esparcido en la tierra del norte. Y aquí habla acerca del pueblo de Jared. El Señor lo había traído, que nosotros lo tenemos en, que lo conocemos como el libro de Éter. Allí vamos, cuando lleguemos al libro de Éter, vamos a ver todo lo que sucedió, todos los acontecimientos de este pueblo y cómo fue destruido. Em, Vamos a ver el versículo 23, dice, He aquí que yo, Amelequí, nací en los días de Mosía y he vivido hasta ver su muerte, y su hijo Benjamín reina en su lugar. Aquí Benjamín, que nosotros lo conocemos, lo vamos a ver en el libro de Mosía, toda la paz que trajo al pueblo. En el versículo 25 dice, que el rey Benjamín era un varón justo ante el Señor. Y al último dice, todas las cosas que son buenas porque no hay, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Voy a leer el versículo 26 y tengo algo que dijo el elder Nick Maxwell. Dice, y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando y perseverar hasta el fin, así como vive el Señor, seréis salvos. Tengo aquí algo del Elder Maswell que habló y dijo, el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejar que se consuma. Está hablando acerca de cómo la representación que era el pueblo de Israel que ofrecía en sacrificio un animal. Pero en realidad el significado era que el animal que existe dentro de nosotros, el hombre natural, ponerlo como ofrenda, en sacrificio, para nosotros convertirnos en nuevas personas, en nuevos seres espirituales. Esta es una forma que el Eden Maslow nos explica claramente qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo ofrecer nosotros mismos, sacarnos este hombre natural, dejar las cosas del mundo y dedicar nuestras vidas al reino de Dios y traer a todos sus hijos al Evangelio, o que escuchen que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada nuevamente sobre la tierra. Y voy a leerle el versículo 30 para terminar. Aquí habla lo que sucedió
con uno de sus hermanos. Y si yo Amaleki tenía un hermano que también fue con ellos, desde entonces nada he sabido de ello, y estoy para descender a mi sepultura, y estas planchas están llenas, y doy fin a mi narración. Hubo gente que se fueron, partieron de ahí, querían recuperar las tierras de herencia que habían recibido y fueron y vivieron allá, ¿no? Ustedes pueden ver la historia esta en Mosía capítulo 9, cuentan qué sucedió con toda esta gente. Y ahora vamos a pasar, antes de pasar quería em, antes de pasar a la palabra de Mormón, el libro que se conoce como las palabras de Mormón, tengo aquí algo que dijo José Smith referente a las páginas que se habían perdido. Lo pueden encontrar en el libro de Mormón, el manual del alumno. Dice, José Smith empezó la traducción del libro de Mormón con el resumen que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. Había completado 116 páginas manuscritas cuando Martin Harry le rogó que le permitiera llevarse el manuscrito para mostrárselo a algunos familiares. José le preguntó a Dios en 3 ocasiones. Sabemos que Dios le había dicho que no. Eh, Le había pedido que en esas 3 ocasiones distintas si Martin podía llevarse el manuscrito. Y al final recibió permiso. El manuscrito cayó en manos de hombres perversos, eso lo ven en Doctrina y Convenio capítulo 10, y pasó a ser conocido como el manuscrito perdido o las 116 páginas perdidas. Esto es más o menos para que podamos saber lo que vamos a leer ahora en las palabras de Mormón. Em, Quería hacer un pequeño cambio, ¿no? Em, Esto representa, la imagen representa a Enos orando em, para recordar eh, que la oración trajo todas estas bendiciones para él, para su familia y muchos que escucharon las palabras que él predicó y a muchos de nosotros también nos trajo al verdadero evangelio. Ahora sí, vamos a ir al libro Las Palabras de Mormón. Y dice que Mormón compendia las planchas mayores de Nefi. Del versículo 1 al 11, Mormón hace un compendio. Y del 12 a 18 cuenta que el rey Benjamín trae paz al pueblo. Em, Voy a leer el versículo 3. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi, hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amaleki, busqué entre los anales que había sido entregado en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas, desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. Aquí él hace una breve explicación de lo que había encontrado. Y el versículo 4 dice, y complacido con las cosas que se hayan escritas en estas planchas, a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido, sí, y yo también sé que se han cumplido cuántas cosas se han profetizado concerniente a nosotros hasta el día de hoy, cuántas se extienden y cuántas se extienden más allá de este día, ciertamente se cumplirán. Y voy a leer el versículo 7. Am, Voy a leerle mejor del 5 al 7. Y tengo algo aquí del el de Holland. Dice, escogí por tanto estas cosas para concluir mi relato sobre ellas.
Y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro, y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Mas he aquí tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas, y sé que serán preciosas para mis hermanos. No está hablando a nosotros, realmente son preciosas todos estos compendios que hizo Mormón. Y estamos tan agradecidos por haberlo hecho. Y dice el versículo 7, y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Él en ese momento no sabía por qué tenía que incluir esto nuevamente, dado que él había hecho un compendio, y lo conocemos como las 116 páginas perdidas. Pero el Señor había prometido y había eh, puesto a Mormón para que pusiera nuevamente esto, por más que había muchas cosas que estaban repetidas. Pero era por un sabio propósito que él no lo sabía, pero el Señor sabía qué es lo que iba a suceder. Tengo aquí algo muy interesante que dijo el Elder Holland referente a estas páginas, y él realmente da en el clavo, Holland, por qué fue así y por qué sucedió de esta forma. Am, Él dice, la frase, por un sabio propósito, se usa por lo menos 6 veces en el libro de Mormón para referirse a hacer, escribir y preservar las planchas menores de Nefi. Ustedes y yo sabemos que el sabio propósito, el más obvio, era compensar la pérdida de las mencionadas 116 páginas manuscritas. Pero me da la impresión de que hay un propósito más sabio todavía. La clave para sugerir precisamente que hay un propósito más sabio se encuentra en el versículo 45 de la sección 10 de Doctrina y Convenio. Al enseñarle a José, el Señor dice, he aquí hay muchas cosas grabadas en las planchas menores de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Y él continúa diciendo, así que esto claramente no era una cosa por la otra, esto por aquello. Entrégame 116 páginas del manuscrito y te daré 142 páginas de texto impreso. No, se nos dio más de lo que perdimos, y desde el principio se supo que sería así. Fue para un propósito más sabio. No sabemos a ciencia cierta qué perdimos en las 116 páginas, pero lo que sí sabemos es que en las planchas menores recibimos las declaraciones personales de tres grandes testigos, Nefi, Jacob e Isaías, tres de las grandes voces doctrinales del libro de Mormón, que testifican que Jesús es el Cristo. Es más, creo que se podría justificar sin dificultad la propuesta de que el único propósito de las planchas menores era crear una plataforma para estos tres testigos. Muy bello lo que dijo el de Holland. Realmente extrañamos a este gran hombre, un bello ser humano. Y esto lo pueden leer más completamente
en el simposio del sistema educativo de la Iglesia sobre el Libro de Mormón, que fue el 9 de agosto de 1994. Estamos tan agradecidos por las aclaraciones de L. Holland. Nos trajo tanta luz, tanta inspiración, sus hermosos testimonios. Realmente los extrañamos. Vamos a leer algunos versículos para terminar. El versículo 9. Y ahora yo, Mormón, procedo a concluir mis anales, los cuales tomo de las planchas de Nefi y lo hago según el saber y el entendimiento que Dios me ha dado. Eh, Voy a leer el versículo 15, el 16 y el 17 para terminar. Em, Dice, y ocurrió que después de haber habido falsos cristos y de haber sido cerradas sus bocas, ellos castigados según sus delitos, y después de haber habido falsos profetas y falsos predicadores y maestros entre el pueblo, y después de haber sido castigados todos estos según sus delitos, y después de haber habido muchas contención, muchas deserciones a los Lamanita, aquí sucedió que el rey Benjamín, con la ayuda de los santos profetas que había entre su pueblo, pues aquí el rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia. Había muchos santos hombres en el país y declaraban la palabra de Dios con poder, con autoridad y ejercían mucha severidad a causa de la obstinación del pueblo. Y esto es lo que nos hace saber eh, Mormón de las cosas que estaban sucediendo, pero la mayor importancia era lo que el rey Benjamín había enseñado y había compartido con nosotros. Tengo aquí lo que el elder Woodruff también habló. Dice, una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de la culpabilidad por nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que se nos ha perdonado y hechos limpios. El Espíritu Santo nos la confirma, el Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el santificador. Ningún otro testimonio del perdón es más grande que ese. El Señor declaró, He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Quiero que nos vayamos nosotros con la idea de cómo podemos nosotros con estos libros saber si el Señor nos ha perdonado. Para leerlo más completamente lo pueden leer en La Leona de mayo del 2007. Dice, Satanás traerá de hacernos creer que no se nos ha perdonado nuestro pecado porque nosotros aún los recordamos. Satanás es un mentiroso. Él trata de nublar nuestra vista y de alejarnos del sendero del arrepentimiento y del perdón. Dios nos prometió que nosotros no recordaríamos nuestros pecados. El hacerlo nos ayudará a evitar que volvamos a cometer los mismos errores. Pero si nos mantenemos leales y fieles, el recuerdo de nuestros pecados se mitigará con el correr del tiempo. Eso será parte del tan necesario proceso sanador y santificador. Ustedes lo pueden leer mejor, lo que dijo el de Woodruff. Y esto es todo lo que tengo para ustedes, hermanos, que al leer estos libros que quedaron, debemos preguntarnos cuál fue el motivo que Mormón sintió por medio del Espíritu Santo que debía incluirlo.
para que nosotros lo leyéramos en este tiempo. ¿Qué es el beneficio que nosotros podemos sacar de esto? Lo que debemos aprender de estos libros. Y yo le testifico, hermano, que al hacer esto, nosotros vamos a sentir por medio del Espíritu Santo qué es lo que nosotros necesitamos cambiar y cómo debemos ir mejorando, especialmente dedicarle al Señor toda nuestra alma, mente y fuerza, para que esta obra continúe y llegue a todo hijos e hijas de Dios alrededor del mundo. Comparto esto con ustedes y nos veremos en la próxima. Si le gustó, denle me gusta. Si tiene algo que le gustaría que yo cambiara, pueden hacerlo también. Le voy a responder. Y compártelos también con otros que tal vez lo estén necesitando. Yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.